anunciado Isaías. Y Lucas le escribe a los griegos. A los griegos. Lucas le escribe a los griegos y se le presenta de forma detallada y organizada como era de preferencia para los griegos. Juan entonces le escribe a quién falta. A los cristianos. A los cristianos. Amén. Le escribe a los cristianos, estos estaban siendo persuadidos para que no creyeran en Jesús, que Jesús era Dios. Entonces Juan le muestra la existencia eterna de Jesús. El contexto literario que usan los evangelistas es importante conocerlo porque nos ayuda a hacer una exégesis y leer con comprensión una narración de Jesús y de esta manera interpretar cualquiera de los evangelios en sí mismo, no solo hechos aislados sobre la vida de Jesús. No obstante, debido a la singularidad de los evangelios, hay que hacer dos cosas. Uno es pensar horizontalmente. ¿Qué recuerdan que es pensar horizontalmente? Pastor, no. Míralo en paralelo. Amén. Con los demás evangelistas para amplificar más. Y el otro es pensar verticalmente. Es decir, conocer la cultura y costumbres en el tiempo de Jesús y el contexto en el cual el evangelista escribió a quien se dirigió. Los evangelios deben interpretarse como un todo, teniendo en cuenta tres principios. ¿Alguien tomó nota? ¿O recuerda cuáles eran esos tres principios? Para poder interpretar la Biblia como un todo. Uno era la selectividad, otro era la disposición y el tercer principio, la adaptación. Hasta aquí el resumen de lo que fue la clase anterior. Hoy, con el favor de Dios, cerraremos la parte introductoria de los evangelios con algunas observaciones hermenéuticas. Así que hasta aquí mi parte. Voy a dejar por acá a nuestro maestro Esteban Green con todos nosotros para seguir estudiando acerca de los evangelios. Dios Gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor lo siga bendiciendo. Amén. Amén. En esta hora le damos gracias a Él porque nos permite de nuevo disfrutar de este momento, de estar en su presencia. Yes. Esperamos que Él siga derramando sus más ricas y poderosas bendiciones sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Pues vamos a seguir viendo la parte ya final de esta parte introductoria, o algunas observaciones hermenéuticas con relación a los evangelios. Ya en clase anterior, como la hermana presentaba, estuvimos viendo lo que, en términos general, cómo se debe observar y interpretar los evangelios, pero vamos a conectarlo con algunas recomendaciones finales que debemos considerar en el momento de ver los evangelios. Y en esta parte final vamos a ver que los evangelios, al igual que Jesús y sus seguidores, tuvieron una visión totalmente escatológica de los evangelios. Gloria a Dios. Debido a que Jesús no solamente trajo, digamos, su primera venida, no solamente anunció lo que Él iba a hacer, sino que también tenía otra dimensión. La venida de Cristo tuvo un cumplimiento doble. Eso tenía que ver con, primero, en su primera llegada, no solamente, por eso muchos judíos, los judíos, incluso los discípulos del Señor, estuvieron en contra y hasta lo mataron, contribuyeron con su muerte. En el caso de Judas, lo vendió.
porque la realidad él entendió que el Mesías no cumplió lo que debió cumplir, y por eso él digamos, se une al grupo opositor, porque Cristo no cumplió con su cometido según él, y por eso lo vende. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos viendo que la realidad, ni los seguidores del Señor estaban a ciencia cierta cuál es la misión de Jesús. Gloria a Dios. De hecho, hasta en el libro de los Hechos ustedes pueden observar que ellos le preguntaron al Señor que cuándo iba a restaurar el reino iban a restaurar el reino de Dios o la casa de David. Y el Señor le dijo: a usted no le compete saber eso. Lo único que les compete es que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Entonces, eso en ser testigo, ellos entendían que el Señor venía a establecer su reino y a la vez sacar a los romanos de su entorno. Pero en realidad esa no fue la misión del Señor para su primera llegada, sino más bien tenía otra connotación, y la connotación era de carácter, digamos, en la primera venida era morir, y luego de morir, entonces tenía un carácter un poco más, digamos, no para el momento, sino más bien tenía un alcance mayor que lo que se esperaba. En su venida, el Señor, primero, como el libro de Isaías lo contemplaba, Jesús no vino en esa primera venida a completar todo lo que el Antiguo Testamento estaba estableciendo, sino más bien, en esa primera venida, Él inauguró lo que llamamos el Día del Señor. Gloria a Dios. La llegada de Jesús es el principio del fin. Y ese principio del fin conllevó su nacimiento, su muerte y su resurrección. Pero la consumación del ministerio de Jesús todavía está en el futuro. Porque a David se le prometió un rey descendiente de él, en la cual se le iban a cumplir las promesas, tanto hechas a David como a Abraham. Y en clase subsiguiente vamos a ver cómo esa promesa hecha a David, luego ratificada, primero a Abraham, luego ratificada a David, cómo llegó a su fiel cumplimiento en la persona de Jesucristo. Vamos a ver los tres reinos: el reino venidero, el reino vacilante, el reino vacante, luego el reino verdadero, que es el que Jesús establece. Entonces, en esta parte de hoy vamos a ver algunas observaciones hermenéuticas en el momento de interpretar el texto sagrado. Algunas observaciones hermenéuticas. En su mayor parte, los principios hermenéuticos para los evangelios son una combinación de las cartas y también del libro de los Hechos, y lo que implica que ahí tenemos que aplicar dos principios para interpretar los evangelios. El principio del libro de los Hechos es narrativo. Recuerden, en la narrativa no hay, digamos, mandamiento a seguir, sino que el narrador está narrando lo que pasó sencillamente, sin hacer juicios de valores, sin hacer recomendaciones, solamente anunció lo que pasó. Pero en las cartas ya se entra a explicar conceptos
de corte normativos. La normativa implica la doctrina que la iglesia debe seguir. Entonces, los evangelios es como una combinación del libro de los Hechos versus las cartas. ¿Por qué? Porque en los evangelios tenemos narración, pero también tenemos enseñanza de Jesús, de la cual debemos poner mucha atención cuando Jesús está enseñando. Entonces, esa es una de las observaciones hermenéuticas que tenemos que considerar en el momento de interpretar los evangelios. También hay lo que se llaman las enseñanzas o imperativos. Cuando hablamos de imperativos, en términos de gramática, es el modo verbal que implica que da una orden, un mandamiento. Siempre que un verbo está en modo imperativo, por lo regular, el modo imperativo expresa un deseo, pero también en su punto principal expresa una orden, un mandato. También los verbos en modo subjuntivo, cuando se combina, se convierten en modo imperativo. Se combina con otras formas verbales, se convierte en un modo imperativo. Por ejemplo, decir, el deseo es que estén todos juntos. O sea, deseo que estén todos juntos. Está expresando un deseo, pero a la vez está dando una orden. O sea, una combinación que se convierte en un imperativo. Entonces, las enseñanzas de Jesús son imperativos para nosotros. Son órdenes, son mandamientos. Y si la exégesis se ha hecho con cuidado, las enseñanzas e imperativos de Jesús, ¿qué va a pasar? En los evangelios deben ser trasladados al siglo XXI de la misma manera que se trasladan los escritos de Pablo, como de Pedro, como de Santiago, todas las epístolas, aunque las cuestiones de relatividad cultural deben ser formuladas de la misma manera. Hay aspectos que son de corte cultural. Yo mencionaba algunos aspectos, por ejemplo, el lavatorio de los pies. Era un aspecto de corte cultural, pero que eso encerraba un principio. ¿Cuál es el principio? El principio del servicio los unos a los otros. El uso del velo en la mujer, de corte cultural, hay que tomar en cuenta, en nuestra cultura no se usa eso, pero sí eso encerraba un principio. ¿Cuál era el principio que encerraba? El principio de la sumisión, del sujetamiento, el principio de la vida moral, de la moralidad, al pudor, al vestir. Entonces, esos principios, aunque no se hace la práctica tal como es, pero traemos a esta época el principio que se encerraba, la enseñanza que el escritor quiso plasmarlo. Mire, hay tres cosas importantes al momento de interpretar el texto sagrado, la cual debemos ponerle un poquito de atención. Número uno es, hay tres puntos de vista al interpretar la Biblia, y eso ha sido la causa por la cual muchos grupos se han dividido. Yo le he contado la historia de la iglesia que se dividió, los llamados sin ombligos, porque un grupo decía que Adán y Eva tenían ombligo, otros decían que no, y ya por eso se dividieron. Los sin ombligos se llamaron eso, y los otros con ombligos. O sea, por cositas así, pero se dividieron, porque cuando uno no aplica correctamente el método de interpretación, entonces va a caer en los errores. Hay tres puntos de vista. Por ejemplo, el punto de vista que observan el punto de vista del texto. Un texto no me trae nada. Un texto, la palabra no trae nada, solamente son palabras. Un texto no me da, ¿cómo le podría decir para no se me confundan en lo que quiero expresar? El texto como tal no tiene vida. Y hay gente que se concentran en el texto y dice, porque dice eso tal cosa, pero el texto por sí no transmite la idea de él. No sé si me estoy dando a entender, luego quizás me dará a entender mejor. Pero el texto en sí no trae la idea. Por ejemplo, hay expresiones, porque la Biblia dice, y usted diría, ¿y qué de malo tiene esa expresión? Vamos a ver dentro de un momento. Porque la Biblia dice, pero hermano, tenemos que decir la Biblia dice, ok, pero vamos a ver algo más luego. Y esas expresiones son muy socorridas entre nosotros.
La gente que se observan en el texto. El texto. Hay otros que se observan, que se concentran en el lector. El lector establece qué es lo que el texto significaba. Pero hay otros que se enfocan en la idea del autor. Y ahí es donde yo voy a traer la diferencia. ¿Qué Pablo quiso decirme cuando escribió tal cosa? Ven que un texto solo no trae nada. El texto trae la idea del autor. Ahí es lo que me quería significar. El texto trae la idea del autor. El autor utiliza el texto como un mecanismo para transmitir sus ideas. Entonces, cuando yo me concentro en lo que dice el texto, sin tomar en cuenta que el autor quería dejarme dicho con el texto, voy a caer en el error interpretativo. ¿Me lo doy a entender ahora mejor? Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 4, cuando Jesús llega a tierra de los Gadarenos, usted se pregunta ahí, ¿qué quiso Marcos transmitirnos con la narración del Gadareno? ¿Qué Marcos transmite cuando narra Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el 41? Esa historia la hemos escuchado, la hemos predicado, pero la pregunta es, no que el texto me está diciendo, no es que yo estoy interpretando, sino que Marco quiso transmitir. ¿Qué Marco quiso transmitir? Vamos a un pequeño ejercicio nada más. Miren ese pasaje. ¿Lo tienen? Marcos Amén. 4, 35 al 41. Amén. Quizás no lo vamos a leer entero, pero por lo menos vamos a leer algo de él para que usted tenga una idea de qué trata el texto. Vamos a leerlo. Es más, vamos a leerlo entero. 35 al 41. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echadas las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces vinieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok. Voy a recapitular la idea de que el texto determina el significado. De acuerdo a la gente que se concentran en que el texto trae el significado, ellos tratan de interpretar el texto. Ahí es lo que yo quería ser más claro, y quiero ser más claro en lo que decía que el texto no trae nada, que la gente trata de establecer el significado independientemente de la idea del autor. A eso es lo que me refería. Quizás no fui un poco oscuro cuando comencé, cuando usa la gente. La Biblia dice, a veces no queremos concentrar en que el texto trae un significado independientemente de la mente del autor. Y es un error grave, hermanos. La Biblia dice, pero ¿qué quiso decir el autor cuando cita ese texto? La Biblia dice, ok, la Biblia dice, pero ¿es la Biblia que está transmitiendo la idea o Pablo o Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Soy un poquito más claro ahora? O sea, no podemos determinar el significado de un texto independientemente de la mentalidad del autor. Yo le envío una carta a usted. Usted no puede interpretar esa carta a su antojo. Usted tiene que enfocarse qué yo quise significarle a través de esa carta. Esos son la gente que se concentra en lo que la mentalidad de lo que el texto trae todo.
los otros que se establecen en decir, yo como lector determino el significado de eso. Ese es otro grave error. Yo como lector voy a determinar el significado del texto. Yo no puedo determinar el significado del texto independientemente de la mente del autor. Porque, por ejemplo, leemos algo y dice, ¿qué tú entiendes de eso? Cada uno va a entender algo diferente. Entonces, ahí habrá una divergencia de ideas. ¿Cuál es el problema de la divergencia de ideas? Que cada persona va a interpretar a la luz de lo que quiere. Entonces, la idea de que el lector determina el significado del texto también es otro error. ¿Cuál es el método más adecuado de interpretar? Que nosotros pensemos a la luz del autor. Que el autor quiso transmitirnos en la Biblia cuando escribió: ¿qué hombre es aquel que aun el viento y el mar le obedecen? Y ahí vengo donde el pasaje que le pedí que leyeran, que Marcos quiso transmitirnos con este pasaje, con esta narración. Creo que quiere demostrar que Jesucristo tiene el poder sobre las tempestades. Ajá, que Cristo tiene poder sobre la naturaleza. ¿Alguien más? Que el autor con el calmar la tormenta, que Marcos y los otros evangelistas quisieron transmitirnos a nosotros. ¿Qué querían resaltar? Es verdad que Cristo calmó la tempestad y tiene poder sobre la naturaleza. Hasta ahora ellos habían visto a Jesús sanando enfermos, poder sobre las enfermedades. Pero no habían visto a Cristo actuar sobre la naturaleza. ¿Aileen? Confiar en tener fe en nuestro Dios nos da paz, independientemente de la situación. Confiar que nuestro Dios nos da paz independientemente de la situación. Prácticamente casi lo mismo que dice Jesucristo. A pesar de las circunstancias que uno esté, tener la fe depositada en Jesucristo, creer que Él está con nosotros. ¿Alguien más? ¿Qué Marcos quiso transmitirnos? La impresión de sus discípulos, porque al final dice, y los discípulos decían, ¿qué hombre es este? La impresión de los discípulos al ver cómo Jesús tenía dominio sobre todas las cosas. Por ahí anda la clave de eso. Esa frase encierra todo. ¿Qué hombre es aquel? ¿Qué Marcos quiso decirnos con eso entonces? Que Jesús era Dios. Que Jesús es Dios. Marcos nos está transmitiendo la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Porque ellos lo miraron perplejo. La clave está en la pregunta de ellos: ¿qué hombre es aquel? Es verdad que él tiene control sobre la naturaleza. Es verdad que él calma nuestra tempestad. Pero lo que Marcos quería transmitir de verdad era que veamos que ese hombre no es común ni corriente. En la pregunta que se hacen: ¿qué hombre es aquel? ¿Ha habido otro hombre como este? ¿Existe un hombre singular o diferente a este que tiene poder sobre la naturaleza? Y ellos lo habían visto sanando la suegra de Pedro. Lo habían visto resucitando. Lo habían visto supliendo para las necesidades. Pero no lo habían visto diciéndole al mar: tranquilo, viento, calla. Y todo le obedece. ¿Qué hombre es aquel? Lo que está resaltando es: ese hombre no es común, ese es Dios. Exacto. Su divinidad, hermanos. Por eso cuando leemos la Biblia hay frases clave que hay que enfocarla, que esa contiene el todo. Es cierto que el Señor calma la tempestad de nuestras vidas. Es cierto que tiene dominio sobre la naturaleza. Pero hay gente, hermanos, que te da un doctor, te da un medicamento, usted te sana. Un psicólogo te da una terapia y tú te restauras otra vez. ¿Verdad? Hay gente que te pueden ver atormentado y es por falta de un dinerito, y te dan el dinerito, tu tormenta se va. ¿Sí o sí? Tú llegas a una casa y los carneros están en huelga porque no se ha cocinado nada.
y alguien llega, te lleva una bolsa de comida, se fue la tormenta, ¿sí o sí? Yep. O sea, el hecho de que un psicólogo me dé una terapia y yo vuelva y me integre a la sociedad, eso es lindo, pero el psicólogo no es Dios. El hecho de que alguien te dé una pastilla y tú te sanas, un doctor, es lindo, precioso, pero el doctor no es Dios. Yes. El hecho de que alguien te traiga la tranquilidad en algún problema económico es lindo, pero ellos no son Dios. Por eso Marcos no quiso mostrar el milagro. Era, no, este hombre, ¿qué hombre es aquel? Lo que está mostrando es la divinidad de este hombre. Y yo digo, hermano, todos los demás que hemos dicho, que él calma la tempestad, esos son parte, esos son subconjuntos del conjunto universal de qué es lo que debo decir, Marcos, quería mostrar. De ahí es que viene lo que nosotros podemos decir, nuestra exégesis. Pero hay una realidad que yo interprete o no interprete, esa realidad se va a mantener. ¿Qué hombre es ese? Eso es lo grande. ¿Qué hombre es aquel? Las ideas secundarias son buenas y están correcto. Por eso, hermanos, siempre hay que ir a la raíz. Y la palabra está en la frase de ellos ahí. ¿Qué hombre es aquel? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es aquel? Y la pregunta, ¿quién es ese hombre? Eso no es común y corriente. Ese tiene que ser Dios. Hermano Elín. Yo también veo la diferencia acá entre que esto que nos quiere mostrar el autor. Dice, ¿qué hombre es este? Cuando Cristo dice, de frente se va al viento y a las tempestades que se calmen. Y ningún otro hombre se ha dirigido a ordenar a eso. Siempre dice, Jehová, hazlo esto, o Dios, haz esto. Ajá. Ajá. Y tiene que ser, es la gran diferencia que yo Yes. Amén. Sí, señor. Muy buen punto, muy buen punto. Yes. Por ejemplo, miren los profetas del Antiguo Testamento. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Pero Cristo dijo, Moisés dijo eso, mas yo os digo. Mira la diferencia. Aleluya. Moisés dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Que diferente. Amén. Los otros decían, en el nombre, por eso todavía nosotros tenemos que seguir diciendo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hay unos Jehová Junior que se han levantado, quieren establecer, derribar, establezco, Pronuncio, proclamo, declaro. declaro, Bendigo. yo declaro, Ato. Bendigo. yo bendigo, yo ato. Aleluya. Oiga, hermano, yo creo que todavía tenemos que modificar, decir, en el nombre de Jesús yo ato. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, es Jesús que establece las cosas. Cuando el arcángel Miguel se enfrentó contra el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, dice Judas que le dijo que el Señor te reprenda. Usted puede decir yo te reprendo en el nombre de Jesús, también puede voltearla, pero ese nombre no puede faltar. No, yo te reprendo. Por favor, es en el nombre de Jesús. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. Hoy nosotros nos sujetamos al poder del nombre de Jesús. No, porque hay una gente que hoy se creen con tanta fe, que es fe en su fe y no fe en Dios. Hay una diferencia de fe en mi fe y fe en Dios. La fe en mi fe es que se haga, y cuando no se hace, hasta nos frustramos y hasta nos descarriamos. Pero la fe en Dios dice, bueno, que aunque no suceda lo que yo quiero, yo sigo confiando en ti, Señor. Así es. Porque tú tienes la palabra. Tú tienes el control de todas las cosas. De manera que el que centra su atención y la modo de interpretar la Biblia a la luz de lo que el texto dice, sin tomar en cuenta la idea que el autor quiso transmitirnos, vamos a caer en errores interpretativos. Una pregunta, ¿cómo yo obtengo lo que el autor quiere transmitir? Muy buena pregunta. ¿Cómo yo obtengo lo que el autor quiso transmitir? Para eso está. Por ejemplo, si usted se lee, y vamos a tomar el idioma castellano. Si se lee El Quijote de la Mancha, que es una de las literaturas clásicas del castellano, y no busca un diccionario del tiempo de esa época que te explique los arcaísmos de ese tiempo, vamos a caer en el error. Por ejemplo, usted va a encontrar el castellano antiguo donde dice taita. ¿Algunos de ustedes oyeron la palabra taita? Sí.
¿Qué significa taita? Papá. Papá, abuelo. Abuelo, ¿verdad? Abuelo, papá. Entonces tú tienes que buscar un diccionario de esa época para que te explique lo que significaba esa palabra para ellos. Si no lo hace así, va a caer en el error de interpretar una. Por ejemplo, la palabra profano o vulgar, vulgo, no. Prosaico es la palabra. Prosaico para nosotros, ¿qué significa ahora? Una persona que dice Vulgar. mucha mala palabra. Mucha mala palabra. Vulgar. Ajá. Pero ubíquese al tiempo de Romeo y Julieta. ¿Qué significaba prosano o prosaico? Que tenía mucha palabra. Hablar en prosa, no hablar en poema. Tú no ves que la gente andaba era en poema que hablaba. Cuando lean a Romeo y Julieta, era en poema que ella le hablaba. Todo el mundo hablaba rimando. Décima. Entonces, el que no hablaba rimando, entonces hablaba en prosaico. Hoy por hoy la palabra prosaico es totalmente diferente para ellos. Entonces, Manuel, ¿qué yo debo hacer? Ubicarme qué significaba la palabra para ellos. Y para eso existen herramientas hoy por hoy. Por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. La palabra koiné significa el griego común. Entonces yo debo buscar un diccionario del griego común para buscar el significado. Y uno de esos es el Vine. Strong. Te ayuda bastante eso. Otra cosa te puede ayudar para entender el contexto. La cultura del momento. Hay un libro titulado Mensaje y enseñanza de Jesús. El contexto cultural del mensaje y la enseñanza de Jesús. Esas herramientas te ayudan a entender el contexto del momento para luego tú poder interpretarlo, y eso se llama exégesis. Y después que yo lo interpreto a la luz de ello, entonces yo traigo el mensaje al siglo XXI y eso se llama hermenéutica. Y de esta forma yo puedo captar la idea del autor. ¿Sabe por qué? Y usted diría, pero hay una brecha. Ellos vivieron un tiempo cultural diferente a nosotros, pero hay algo común entre ellos y nosotros. Es la letra. Las letras, el idioma. Todo idioma usó un diccionario, usó un alfabeto. El idioma griego usó un alfabeto, que hasta la fecha lo tenemos hoy. Entonces, ellos usaron la palabra. Entonces nosotros, basado en la palabra y la estructura gramatical, podemos entender lo que ellos quisieron significar, entendiendo su contexto cultural. Y es lo que venimos martillando en toda esta clase. Cuando voy a leer la Biblia, no se ponga usted. Recuerde que ese es un libro que no fue escrito directamente a nosotros. Hay una brecha cultural entre nosotros, que debemos conocer la cultura de ellos. Y para ello hay muchas herramientas que nos ayudan a poder ver el ambiente cultural y luego que entiendo como ellos lo entendían, los originales. Es lo primero que tengo que hacer. Luego traer esa enseñanza para nuestra época. Y ahí voy a tener la idea completa de qué ellos quisieron significar. Maestro, en cuanto a la pregunta de Manuel y la respuesta, entonces cuando no tenemos todos esos recursos, ¿sí?, que usted ha señalado, entonces podríamos leer desde el principio o estudiar, releer y simplemente buscar diccionario para ver significado, cuando no tenemos todos los recursos que usted antes señaló, ¿o no? Correcto. Y también venir a la escuela dominical. Amén. Venir a los estudios bíblicos. Amén. Que le estamos dando esa herramienta, le estamos dando aquí. Esta mañana yo estaba yendo a Salvador de Lutri y él decía que por ejemplo, la ley, los escritos, estas cosas, todo el mundo no tenía una Biblia como la tenemos nosotros. Había eso en el templo, en el lugar donde se estaba. Entonces, por eso que cuando se leía, la gente escuchaba y repetía, y repetía, y repetía. Por eso Dios le dijo, y lo repetirá a tus hijos, lo repetía. Cuando vamos al contexto cultural, hoy día tenemos problemas con eso. Porque hay palabras que nosotros, hablando en el mismo idioma castellano, tenemos problemas. Y eso lo hemos mencionado mucho. Correcto. Por ejemplo, hay palabras que en el país de fulano de tal significa tal cosa, pero en el de fulano de tal, fregar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si yo veo, hermano, un predicador, ustedes los dominicanos me van a perdonar por la expresión que voy a decir, porque es una expresión que es totalmente aceptada en Sudamérica, pero en mi país es una palabra fea. Por ejemplo, si yo veo un predicador que se para y dice, porque el hermano Toto dijo esto y esto y esto, lo primero que yo debo hacer es
preguntarle a ese hermano, hermano, en su país, ¿qué significa ese nombre? ¿Qué significa eso? Él va a decir, hermano, eso significa un nombre de persona. En mi país eso significa otra cosa. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Ya él me dijo lo que significa eso. Yo no debo juzgar a ese hermano que se subió en el altar y dijo una prosaiquedad, sino más bien, él dijo un nombre de persona. A mí me pasó. En Alaska yo di una palabra, saludé a una hermana con un nombre y vino una hermana de otro país y me quiso sacar del mundo. Y yo le dije, hermana, el problema es, primero pregúnteme qué eso significa en mi país, porque en mi país eso es un nombre de mujer. Yo no sé lo que significa en su país, pero en mi país es un nombre de mujer, porque usted tiene que pretender que yo no me voy a subir al altar a decir palabras feas. Entonces, todas esas cosas, hermano, tienen que ver con la pregunta que hacía hermano Emmanuel, porque a veces el contexto cultural divide mucha gente y tengamos cuidado con eso. Por eso, y la recomendación, yo como comunicador, mi deber es tratar de usar un lenguaje internacional. Amén. Cuando estamos en el aspecto de multiculturas. Así es. Sin embargo, también, como dijo el pastor, hay que señalar, yo expresé una palabra una vez en una iglesia y se me acercaron, se alarmaron, inclusive era una inconversa. Y la inconversa se puso roja y le reclamó al hermano que la invitó a la iglesia, dijo que un predicador usó una palabra tan fea. Entonces él, como ya conocía, le explicó a ella, le dijo, no, para ellos no significa eso. Y le explicó a la señora y la señora se tranquilizó. No lo voy a repetir más la palabra más. Y yo cuando él me dijo eso, yo, ok, ya no uso esa palabra, porque ya sé que significa algo feo y trato de no usarla. Por ejemplo, nosotros los dominicanos usamos, y no los dominicanos, el diccionario de la Real Academia usa la palabra fregar. Fregar significa coger un tiesto y pasarle a un plato. Lavarlo. Un tiesto y estregar. Si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia, fregar significa coger un tiesto y pasarlo a un plato para limpiarlo. Aquí usamos lavar los platos, otros usan lavar los platos. Entonces hemos tratado de no usar esa palabra porque para otros significa hacerle algo, algo sucio a alguien, algo malo a alguien, ¿verdad? Entonces, pero allá la Real Academia lo que significa es, te lo buscan en el diccionario y va a ver esa situación. Es lo mismo que la palabra ahorita y ahora. Eso siempre tenemos un inconveniente. Yo tengo un amigo que fue a una empresa a buscar trabajo y le habló a la muchacha que estaba ahí. Ella le dijo, te doy el formulario ahorita. Y él se fue. Él se fue y volvió dentro de una hora. Y la muchacha le dijo, yo te estaba buscando. Yo fui a buscar. Y yo, no, pero tú me dijiste ahorita. Sí, yo te dije ahorita. ¿Y qué significa? Ah, no, que para nosotros ahorita, los dominicanos, significa un tiempo posterior. Dentro de tantos minutos. Es un futuro inmediato, pero no en el momento. Y yo, no, eso para nosotros significa right now. Oh, era un dominicano y otra persona de otro lugar. Y él me contó su anécdota. Entonces yo dije, pero usted busca el diccionario, usted va a encontrar que ahora significa right now en el diccionario de la Real Academia, pero en Centroamérica significa ahora, ahorita, en el momento, debo decir, el momento. Pero ahora para nosotros es right now. Y el diccionario de la Real Academia también lo expresa así. Entonces, para evitar eso, ya nosotros conocemos esto y cuando alguien me dice ahorita, ya yo entiendo perfectamente lo que me está diciendo. Y si me voy a dirigir a alguien que todavía yo le uso la terminología, pero no es porque es mi terminología, es para que haya comunicación entre nosotros. Y a veces usamos el idioma que está común entre nosotros, digo right now. Ya. Es ya, en el momento. Y a veces trato de evitarle porque debe haber comunicación. Y si hay una palabra que no mismatch entre nosotros, no combina, entonces no habrá comunicación o habrá mala interpretación. Lo mismo pasa cuando estudiamos la Biblia. Hay términos, hermanos, que no son, la mayoría no son de nuestra cultura. Se han ido adaptando al contexto cultural de nosotros, pero hay que entender primero irnos allá. ¿Qué significó para ellos allá? Y después que yo interprete eso allá, ahora lo traigo acá. Si hay que traerlo tal cual es, o el principio que eso encierra. Es importante esta palabra fregar, hermano. Oiga esto aquí lo que dice. Desde el punto de vista transliteral o literal, es restregar con fuerza una cosa con otra. Limpiar algo restregándolo con un estropajo, un cepillo, etc.
empapado en agua y jabón u otro líquido adecuado. Ahora, coloquialmente hablando es fastidiar, molestar, jorobar. Eso en Puerto Rico. Pero vulgarmente hablando, los distintos países, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, es causar daño o perjuicio a alguien. Entonces, ¿qué yo estoy buscando? Yo quiero hablar vulgarmente, quiero hablar coloquialmente o quiero hablar utilizando las estructuras básicas del idioma. Si estoy buscando la forma de utilizar las estructuras básicas del idioma, sería limpiar algo restregándolo con agua y un estropajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que tener la mente abierta para entender. Este es el diccionario, la última versión del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es igual que la palabra gripe y gripa. Cuando la palabra hubo conflicto entre personas que decimos gripe y otros que decían gripa, ¿qué sucede? Encuentran que en México solo hay 30 millones de personas diciendo gripa. Y de México para abajo siguen gente diciendo gripa. Solamente en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y en España se dice gripe. Y en ciertos lugares de Colombia. Entonces en Perú, pero hay parte en el Perú que ya se ha incorporado la palabra gripa. ¿Qué hizo la Real Academia de la Lengua Española en el año 1985? Incorporó la palabra gripe y gripa y dijo las dos son válidas. Son sinónimos. Entonces a mí si usted me oye decir gripe, no me culpe, por favor. No diga que yo estoy hablando malo, porque esa fue así el original. Pero usted dice gripa, diga gripa, yo lo voy a entender también. De hecho, mire, una palabra, ¿cómo se coloca una palabra en el diccionario? Las palabras se colocan en el diccionario por la frecuencia, la cantidad de personas pronunciándola. Por ejemplo, si nosotros podemos inventarnos palabras. Hay palabras que son regionalismos y solamente lo conoce cierto tipo de gente. Pero la Real Academia, cuando comienza a observar que gran cantidad de personas ya la conocen, ¿sabe lo que hacen? La incorporan al diccionario. Y es de la forma como se incorporan palabras al diccionario. O sea, que en esos aspectos culturales, el intérprete debe ser cuidadoso. Y también, yo como le decía el hermano, cuando pronuncié la palabra que para la señora fue una grosería, una lisura, una mala palabra, que se sonrojó, yo le dije, ok, no la uso más, pero ella también debió entender el contexto donde yo la usé. Tú no puedes pretender que yo desde este lugar santo voy a usar una grosería. Amén, amén. Mírenlo ahí. Ahora, pero tampoco voy a decir, no, que me entiendan, no, porque tenemos que usar la comunicación. Amén. Y si vamos a usar la comunicación, tenemos que usar términos para que la gente entienda el mensaje, el código, la cual yo quiero transmitir. Y miren que estamos hablando de la actualidad. Miren cómo estamos divididos de opiniones. Figúrese un texto que se escribió como 2000 años antes. Así es, sí señor. ¿Cuánta diferencia? Y por eso están las iglesias, cómo se dividen. Ya le dije que por los sin ombligo y los que tienen ombligo ya dividieron la iglesia. Porque los que decían que Adán y Eva no podían tener ombligo, ellos se enfocaban de que el ombligo le sirve a una persona solo para en el vientre de la madre para alimentarlo. Exacto. Pero Adán y Eva no estuvieron en vientre de madre. Por ende los sin ombligo decían que ellos no podían tener ombligo. Y los con ombligo decían no, que Dios hizo todo completo. Y ahí por esa situación se dividieron. Boberías, hermanos. Por cosas baladíes, sencillas. No vamos, pero hoy en el contexto de la Biblia por eso es que el intérprete primero no puede pretender que el texto diga algo independientemente de la mente del autor. Por eso hoy por hoy no podemos pretender darle nosotros nuestra propia interpretación al texto a la altura de lo que yo quiero establecer. Sí es. Sino tengo que preguntar a nivel qué el autor quiso significar cuando dijo eso. Porque a veces el autor lo que dijo no quiso significar eso. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si tu ojo te ocasiona de caer, sácatelo. Jesús dijo que se sacara el ojo. Jesús dijo que se sacara el ojo. Busca un cuchillo y sácame el ojo. No era lo que quiso significar. Por eso hay que ver el giro del idioma. Jesús en su máxima utilizaba parábolas, utilizaba exageraciones o hipérboles, usaba símiles, usaba proverbios,
usaba preguntas, usaba mucho tipo de forma de cómo proyectar su mensaje. Por eso yo cuando voy a interpretarlo debo ubicarme qué tipo de máxima él utilizó ahí, en esa enseñanza. ¿Qué literatura él expresó ahí? Y cuando yo entiendo el tipo de literatura, entonces en base a esa literatura, a ese tipo de literatura, yo voy a interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, los imperativos de Jesús, alguien ha dicho que en el cristianismo la religión es gracia, la ética es gratitud. Así pues, los imperativos de Jesús son un mensaje para nosotros, pero no son como la ley del Antiguo Testamento. Porque a veces estamos viviendo en el Evangelio bajo la ley y no bajo la gracia. Usted quiere saber cuáles son los principios, los imperativos de Jesús, los principios que rigen la vida cristiana. No es la ley, hermano. La ley no fue dada a nosotros. Así es. La ley no fue dada a los gentiles. Lea Pablo. Pablo dice que los gentiles sin ley. La ley no fue dada a nosotros. La ley se le dio a Israel. Y los hermanos que están estudiando introducción bíblica saben para qué se le dio la ley. El periodo de aislamiento, Israel, Dios lo aisló de las demás naciones y le dio una ley para formarlo, para que luego ellos salgan a darle el mensaje a las demás naciones. Pero Israel malinterpretó la ley. La ley fue dada a Israel para rescatarlo, darle formación, y luego, no porque ellos eran mejores, y el Señor se lo dice, yo no lo cogí a ustedes porque eran los mejores, no los peores. Ustedes no son los mejores, sino lo escogí porque lo amé, porque quise escogerlo, para que ustedes me sirva de un pueblo, una nación santa, para que le enseñen a los demás mi ley. Pero malinterpretaron al Señor y el Señor lo puso a un lado. Entonces, por ejemplo, usted mira el sábado, el día de reposo. ¿Cuánto se ha malinterpretado sobre lo que es el día de reposo? El día de reposo se le dio a Israel porque dice 6 días, ¿qué? Y 1, descansares. El día de reposo era para descansar, hermano. Era para que esté en su casa, porque pasó una semana entera trabajando para restaurar la fuerza. Y en ese día de trabajo pues, se meditaba en Dios, dándole gracia. Pero note nosotros en nuestro día de reposo, que son los domingos, son los días que más, mira, el lunes es el día que más cansado yo llego al trabajo. Amén. Yo también. Porque es el día que más yo trabajo. El domingo es el día que más yo trabajo. Sin embargo, de acuerdo a la ley, originalmente, no era ni siquiera para ir a la sinagoga, era para estar descansando. Pero sí había un límite en ese tiempo que no se podía caminar. Ellos le anexaron tanto, ellos los fariseos le pusieron tanta limitancia a ellos que hasta le dijeron que en el día de reposo no podían caminar una milla a la redonda. Eso lo establecieron ellos, le pusieron esas cargas a ellos. En ningún momento la ley decía eso. Ellos le pusieron tantas cosas que decían, tú no podías hacer nada, ni sanar a nadie. Por eso Jesús sanaba. La mayoría de milagros de Jesús fue sábado. Así es. ¿Y por qué? Para demostrarle a ellos, le dijo, yo soy el Señor del sábado. No se hizo el sábado por causa no se hizo el hombre por causa del sábado. El sábado se hizo por causa del hombre. Es más, yo soy el Señor del sábado. Y le digo, ¿cuál de ustedes se le cae el burro o el buey en un hoyo porque es sábado, no lo van a sacar? Y le digo, y esta hija de Abraham, que tiene más de 48 años sufriendo por una enfermedad, ¿no la voy a sanar a ella porque es día sábado? Y a la mujer la sanó. Y yo decía, viola el sábado. El problema grave de Jesús con los fariseos fue eso. Y analice, la mayoría de milagros de Jesús fueron sábados, dándole una lección a ellos. No es asunto de un día. Ese sábado se escogió para que ustedes descansen, pero malinterpretaron totalmente. Y hoy por hoy nosotros seguimos malinterpretando eso, hermano. Ay, Dios mío, ustedes me van a mirar y cambió todo. Pero la realidad es, hermano, cómo nos hemos alejado de lo que el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos quiso transmitir. No es mi idea como yo leo, hermano. Hay gente que lee la Biblia como aquel amigo. Dice, ahorcó Judas. Yo voy a abrir tu palabra, donde pongo el dedo, ahí tú me estás hablando. No use ese método, eso llama. Eso es brujería, hermanos. Gloria a Dios.
Eso es brujería. Porque usted está jugando al azar, a la suerte. Y nosotros no creemos en suerte, es espiritismo. Donde abro la Biblia, ahí voy a leer, Señor. Pongo el dedo, ahí abro los ojos. Usted sabe que hay muchos evangélicos que seguían así. Le pasó a uno, de la historia muy vieja, una vieja historia, que casi todos los evangélicos la conocen. De uno que abrió la Biblia y encontró que decía y se ahorcó Judas. Volvió, la cerró y la abrió otra vez. Y dice, y haz tú lo mismo. Volvió, la cerró y la abrió otra vez y le salió donde decía, y lo que vas a hacer, hazlo rápido. Es una historia muy vieja que se cuenta entre los púlpitos evangélicos, pero que nos da una buena enseñanza. Es que la Biblia no la lea de la forma como jugando fellito, un libro que nosotros jugamos un jueguito de fellito, cerrábamos el libro a ver cuánta figurita había, que en un tiempo determinado sacaba más figuritas, ganaba. La Biblia no se lee así. La Biblia se lee con sentido, con una meta. Me voy a estudiar el Evangelio de Mateo y lo voy a hacer con una lectura comprensiva. Me voy a tomar un mes y voy a estudiar los proverbios para aprender a convivir con la gente. Y tómese un plan. Hay muchos planes de estudio bíblico para el año entero, pero no se ponga a leer la Biblia de una forma me da a ganar y saltando aquí. Entonces comienza a buscar textos sin contexto y se convierte en un pretexto. La Biblia se estudia en contexto. Cuando vamos a estudiar un pasaje bíblico, no lo mire solo, mírelo donde usted lo sacó. Y preguntémonos qué el autor quiso significar. Y no sencillamente, porque la Biblia dice, la pregunta es, ¿qué el autor me quiso transmitir bajo la inspiración del Espíritu Santo? Y es mi deber, mirando la gramática del texto, lo que muchos evangélicos no les gusta escuchar. Pero si usted no lee la Biblia mirando su gramática, caerá en errores interpretativos. Basta de mirar la Biblia tan livianamente, hermano. La lectura de la Biblia y la oración es como el respirar y el exhalar. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos. ¿Cuál es de los dos más importante? ¿Cuál es más importante? Los dos. ¿Inhalar o exhalar? Si uno de ellos falta, ¿qué va a pasar? Muerte. Cualquiera que falta, usted se muere. Si usted hace así y no vuelve más, se murió. Pero si es así y no saca, se murió. La oración y la lectura bíblica es como eso. Si usted se va en mucha lectura bíblica y no ora, pero si ora y no lee la Biblia, se murió también. De la misma forma se muere. Deben ir de la mano. Voy a estudiar la Biblia, Señor, ilumíname ahora. De hecho, cuando se estudia la Biblia con sentido, ¿sabe lo que la Biblia te manda? A orar. Porque cuántas veces no hemos estado leyendo la Biblia y con ese pasaje me encara, digo, oh, gloria a Dios, y termino cerrándole y poniéndome de rodillas y hasta llorando, Señor, por tu palabra. Hermanos, da pena hoy que la Biblia no está confrontando a la gente. Ahí estoy predicando. La Biblia ya no nos está confrontando, porque los púlpitos lo que estamos haciendo es más chiste que otras cosas. Y a veces creemos tener la palabra y lo que estamos es maltratando a la gente, golpeando. Pidámosle a Dios, ilumíname para que lo que voy a enseñar me confronte a mí primero. Que cuando yo lea ese pasaje, lo enseñe, la gente se sienta, wow, la palabra me habló. Y no mi testimonio. A mí me da pena, hermano, y me da tristeza. Muchos predicadores que se paran en los púlpitos con un testimonio de 24 horas. Tu testimonio no cambia a nadie. Amén. La gente le va a escuchar y ya. El testimonio no cambia a nadie. Es la palabra de Dios bien interpretada. No dicha malaganariamente, golpeando. Es un pasaje bien interpretado para que confronte al pecador, al irredento, lo haga reflexionar y decir, de verdad, soy un pecador. O al cristiano que está jugando al evangelio, puede darse cuenta que la Biblia, dice el escritor a los hebreos, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta discernir el alma y el espíritu, diciendo los pensamientos, parte el alma y el espíritu, diciendo los pensamientos y la intención del corazón, y no hay nada que se oculte a su calor. Esa palabra nos desnuda, esta palabra nos quita la piel. Eso es lo que quiso el autor significar con lo que la palabra de Dios es, lo profunda que
que examina el pensamiento del hombre. Entonces, pidamos a Dios, cuando voy a leer la Biblia, ilumíname y utilicemos las preguntas adecuadas. No es el texto interpretándolo independientemente de lo que el autor quiso significar, ni tampoco yo como lector me voy a concentrar a sacar mis conclusiones. No, para ti significa esto, pero para mí hay grave error. El pasaje solamente tiene un solo sentido. Un solo sentido. Ahora, podemos aplicarlo a diferentes situaciones, pero solamente tiene un sentido. Todo pasaje bíblico tiene un solo sentido. Y cuando, como intérprete, yo utilizo los mecanismos adecuados y usted utilizando los mecanismos adecuados, los dos caeremos a la misma interpretación, el mismo sentido tenemos que sacarlo. Si usamos el método correcto, gramático, cultural, contextual, histórico, vamos a terminar en la misma conclusión. Ahora, esa aplicación podrá aplicarse a diferentes circunstancias, pero el sentido único y singular del texto bíblico, si tú allá donde estás y yo aquí, utilizando los métodos adecuados, caeremos en la misma conclusión, porque usamos el método adecuado de interpretar. Por eso en cuántas iglesias se dividen. Se divide el movimiento misionero mundial, se divide las asambleas de Dios, se divide la iglesia de Dios incorporada, se dividen los bautistas, se dividen los presbiterianos. ¿Sabe por qué? Porque estamos interpretando primero a la luz de que el texto diga, independientemente de lo que el autor quiso significar. Segundo, interpretando a la luz de lo que yo como intérprete quiero interpretar. Pero pocos nos preguntamos qué el autor quiso, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiso transmitirnos a nosotros. Si todos haríamos esta pregunta, las divisiones serían menos. Las divisiones serían menos. Entonces, los imperativos de las enseñanzas de Jesús llegan a nosotros. No son la ley del Antiguo Testamento. Describen el amor que se experimenta en nuestra nueva vida como hijos redimidos y amados de Dios. Un amor que, por supuesto, no es opcional. En los relatos o narraciones, yo subrayé algo ahí en negra, funcionan dando los milagros de Jesús. ¿Cómo funcionan? Para ilustrar ilustraciones vitales sobre el poder del reino que se manifiesta en el ministerio de Jesús. Por eso él hizo milagros. Y hay gente que concentra su ministerio en milagros. Milagro, milagro, milagro. Y que tiene que pasar milagros. Pero esos milagros tenían una función, eran secundarias. Siempre cuando Jesús sanaba a una persona, él lo primero que decía, tu fe te ha salvado, no sanar. Porque lo más importante del ser humano no es la sanidad, aunque para nosotros sí es importante la sanidad, pero lo más importante delante de Dios es la sanidad del alma, es salvar el alma, hermanos. Por eso los milagros funcionaban como ilustración, muestra de que el reino de Dios estaba presente. El reino de Dios se había manifestado. Por eso ellos de una forma indirecta o directa mostraban la fe, ilustraban el amor, el temor, el fracaso y todas esas cosas. Esos milagros de Jesús mostraban cuando él obraba en su ministerio. Una palabra final aquí, y es que no hay que arriesgarse, a pesar de que se pueda interpretar correctamente el Evangelio, sin una clara comprensión del concepto del reino de Dios en el ministerio de Jesús. Antes de que nada, usted debe saber que la armazón teológica básica de todo el Nuevo Testamento es escatológica. O sea, que está hablando de los tiempos finales. La escatología tiene que ver con los tiempos finales cuando Dios cierre esta era. La mayoría de los judíos del tiempo de Jesús tenían esta mentalidad escatológica, porque ellos entendieron que la llegada de Jesús dio inicio a los tiempos finales, pero no a la consumación. Se inició la era final, es el inicio. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús prorrumpió con ese mensaje. Pero ellos tenían en mente que eso se iba a cumplir a plenitud en el tiempo final. La palabra escatología
Esta es la palabra griega escatón, que habla de los tiempos finales. Y es cuando se va a consumar el plan eterno de Dios. Y ahí tiene una ilustración. Por ejemplo, si usted observa aquí, la esperanza escatológica judía, el escatón, esta era el tiempo donde Satanás es el príncipe de este mundo, gobierna, tiene aterrada, tiene la mentalidad vuelta en tinieblas. ¿Se caracteriza por qué? En la parte izquierda, ¿por qué se caracteriza esta época? Ajá, ¿por qué más? ¿Por qué más? Ajá. El triunfo de los impíos. Y el aparente triunfo de los impíos. Usted ve como los injustos están, como decía el salmista, están gordos, como no tienen problema. Como el salmista en el Salmo 73 dice, por poco sus pies se resbalan, viendo la prosperidad del impío, que no dan ofrenda, no diezman, no ayunan, no vienen al culto, sin embargo su negocio le va bien. Y muchos evangélicos caemos en el error de mirar eso y decir, mira, pero el salmista estaba casi resbalando y se dio cuenta, pero cuando llegó al altar de Dios se dio cuenta por el fin de ellos. Y dice, ay, espérate Señor, perdóname. Y ahí cuando expresa, mira, fuera de ti yo nada quiero en esta tierra. Mi porción, tú eres mi porción, tú eres mi herencia. Esta época se caracteriza por eso, hermano, como un aparente triunfo del mal sobre el bien. Pero tranquilo, eso es propio de la época. Pero la era por venir, ¿por qué se va a caracterizar? La presencia del Espíritu, la justicia, la salud y la paz. Ven, van a contraponer esto. El pecado está arropando, ¿verdad? Y más abunda. La gracia sigue sobreabundando, pero aún el pecado abunda. Pero para la época final, ya el Espíritu Santo estará sobre todo. La justicia que tanto anhelamos, la salud que tanto anhelamos, y damos lo que no hay, con tal, nos endeudamos con tal de tener salud, porque eso es básico, es lo primordial. La paz que a tanto se le ha robado, para el reino de Cristo, hermano, habrá paz universal. No habrá niño que sus años no complete. Habrá paz universal. Habrá una época de espiritualidad, no de espiritismo, sino de espiritualidad. Eso es la caracterización de los tiempos finales versus los tiempos que estamos viviendo. La llegada del fin significa también un nuevo principio, el comienzo de la era de Dios. Jesús comenzó a anunciar este principio del fin, pero no se ha consumado ese fin. Era la mentalidad de los apóstoles, y aunque estamos en esta época teniendo dificultades, pero en su mente había una esperanza de vida eterna. Habrá un tiempo final donde las cosas serán diferentes, pero ya entramos a esa era. Jesús la inauguró, la era del fin. Esta nueva era tenía un tiempo de justicia, de acuerdo a Isaías 11, del 4 al 5. ¿Qué más tenía a tener esa era? Gente vivirá en paz. Ajá, de acuerdo a Isaías, si usted quiere tomar los versículos, habrá paz. Isaías 2, 22 al 4. ¿Qué más? Sería un tiempo de plenitud del espíritu. ¿Te recuerdas lo que dice Joel? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El día de Pentecostés fue el inicio de ese cumplimiento, pero no se ha consumado del todo. No se ha consumado del todo. Fue el inicio. Todo lo que Cristo introdujo en su reino fue el inicio del fin, pero no se ha consumado en su todo. Todavía queda algo más y más grande. Cuando el nuevo pacto que habló Jeremías se va a realizar, el nuevo pacto, Cristo lo inauguró cuando dijo, partió el pan, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Cristo inauguró esa era, hermanos, que nosotros estamos viviendo en esa inauguración. ¿Qué pasará más? Se le pondría fin al pecado y la enfermedad.
Hoy por hoy las enfermedades y el pecado sigue pululando, sigue abundando. Y mucho. Pero para la época que estamos, para la consumación del fin, eso se va a acabar. El pecado ya no será, ya, de hecho, hoy por hoy ya no es mi amo. Y ya como cristiano el pecado no puede gobernarme. Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Pero seguimos luchando con él. Seguimos lidiando con él. Las enfermedades, Dios nos sana, ¿verdad? Pero seguimos lidiando con las enfermedades. ¿Qué más habrá? ¿Qué más? Aún la creación material sentirá los gozosos efectos de nueva era. Pablo le dice a los romanos que la creación gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la creación, ¿usted sabe cómo es que ella gime? Con los ciclones, con los tsunamis, con los temblores de tierra, con el efecto de la niña, del niño, con su cambio climatológico, ese aumento de temperatura, como le llaman por ahí los ecologistas, la agudización de los extremos, lo que significa que cuando hace calor es un calor extremo, o cuando hace frío es un frío extremo. La contaminación ambiental, por ahí en el mar, en el océano Pacífico, como frente al Perú, por esa litoral, hay una isla, le llaman la isla de plástico. Búsquenla por internet para que ustedes vean. Es más grande que la República Dominicana. Y todo el plástico, dice que todo el plástico de aquí del norte, el mar lo lleva y lo tiene acumulado allá. Contaminación ambiental, que es una isla de no me acuerdo de cuántos kilómetros cuadrados. La República Dominicana tiene como 46,000 kilómetros cuadrados y esa isla es más grande y es de plástico nada más. Todo el plástico, por eso usted oye en la campaña contra el plástico. El plástico dura más de 200 años para desintegrarse. Por eso cuando usted tiene un papel de plástico, algo plástico en el ambiente, en el suelo, eso no se desintegra, eso dura más de 200 años para desintegrarse. Y es un contaminante, eso contamina. Por eso la campaña de salvar al planeta. Pero ¿sabe qué? Quieren salvarlo ya, cuando la gente busca médico cuando ya no tiene salud. La gente busca a un psicólogo cuando ya su mente no sirve. La gente busca, mira, así somos los humanos, vamos al médico cuando estamos enfermos, pero no vamos al médico para prevenir. Si usáramos más la medicina preventiva, menos medicina correctiva tendríamos que usar. Nos hacemos un físico cada 4 años cuando nos soñamos. A veces no lo hacemos cuando nos duele la cabeza y un dolor tan fuerte, o un dolor que no podemos soportar, entonces vamos. Pero lo correcto era ir y practicar y ver cómo estamos. Y así que somos los humanos. Sí, la contaminación pulula por donde quiera. El planeta se está muriendo. Y eso está trayendo como resultado que los ciclones, inclusive la temporada ciclónica aumentó. Antes se hablaba de temporada ciclónica de junio hasta noviembre. Hoy ya la están mirando desde mayo hasta diciembre. La temporada ciclónica aumentó y ahora los huracanes vienen más fuertes. ¿Por qué? La contaminación, el planeta está gritando. Pero dice Pablo que ellos anhelan la manifestación de los hijos de Dios cuando también la creación será redimida. Gloria a Dios. Y eso no va a suceder ahora, sino cuando el Señor venga en la consumación de ese plan eterno. De manera que, por eso, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús, el fervor escatológico alcanzó un todo febril, su inicio. El Mesías inauguró la época del Espíritu y se establece ahí, Jesús inaugura este día grande. Jesús vino y anunció con su ministerio que la llegada del reino estaba en mano. El reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1. Expulsó demonios. ¿Qué más hizo? Milagros. ¿Qué más hizo? Aceptó a los pecadores. Magistrados.
marginado, estoy yo mal, entonces. Todo esto señales de que el fin había comenzado. Todo el mundo se quedó observándolo para ver si Veraz era aquel que venía. Ve, todo el mundo, ¿eso será él? ¿Será él? Y le preguntaron a Juan. Juan incluso le mandó a decir al Señor, ¿eres tú o viene otro? Hasta el Juan el Bautista que lo bautiza. Y Jesús le mandó a decir, ¿qué mandó Jesús a decirle a Juan? Dile que los ciegos, los sordos, los mudos y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Era la señal de que sí soy yo. Pero ¿qué pasa con ese Mesías? Lo crucifican y todo se apagó. Dice, oh, ese no era. Por eso los judíos dicen que habían dos Mesías. Un Mesías descendiente de José y ese no. Pero el Mesías descendiente de David está para el futuro. Aquellos que aceptaron un poquito la idea. Otros dicen, no, Jesús no es Dios, porque Dios no puede morir. Pero se lo olvidaron que ese que iba a redimir era 100% hombre, 100% Dios. En él cohabitaban dos naturalezas. Una 100% hombre, otra 100% Dios. En esa naturaleza 100% hombre, él sintió dolor, no sabía ni la hora ni el día cuando iba a venir, lloró. En esa naturaleza 100% hombre murió, nos enseñó a vencer. Pero en esa naturaleza 100% Dios, él no muere. Él es eterno, hermanos. En él habita, y la gente dice, ¿cómo que en una sola persona pueden cohabitar dos naturalezas? En usted habitan dos seres, debo decir, dos aspectos de la vida del ser humano, y están con usted, y una no se mezcla con la otra. Por ejemplo, su cuerpo y su alma. Su cuerpo y su alma están ahí, su espíritu. Y pero usted es una sola persona. Pero son tres. Para los dicotomistas, aquellos que creen que el hombre es alma o parte inmaterial y parte física, para los dicotomistas les tengo la idea. Para los tricotomistas, los que creen que es alma, cuerpo y espíritu, también lo mismo. Porque entonces el dicotomista dice que una parte inmaterial, que es lo que nosotros llamamos alma y espíritu, y el cuerpo. Usted nota que su alma y su cuerpo son todos totalmente diferentes, si usted no lo sabía. Cuando usted dice yo, ¿quién habló? ¿Su cuerpo o su alma? Alma. O su alma. ¿Quién soy? Soy yo, su alma que está hablando. ¿Por qué? El día que usted muere, el cuerpo se queda ahí, pero le pueden dar golpe y no siente. Porque ¿quién es la que siente? Es el alma que siente. Una vez no hay alma en el cuerpo no siente nada. Usted puede golpearlo y no va a sentir nada, porque ya no está el alma ahí. Entonces, para los dicotomistas que creían en eso nada más, que solamente en la parte inmaterial, parte material, ese Mesías, cuando Cristo se presenta, ahora la gente dijo, pero ese era el Mesías. Pero no era el Mesías nada. Él murió. Yo pensé que era él. Y como que se le apagó la esperanza. Pero que no entendían que ese Mesías tenía que primero venir y morir, inaugurando el reino de Dios. Pero que ese reino tendrá su consumación cuando el Mesías retorne. Primero establezca su reino milenial y después en la eternidad es donde se consumará para siempre este reino. Se le apagan las luces a ellos porque el Mesías muere. Los primeros creyentes, por lo tanto, aprendieron a ser personas verdaderamente escatológicas, pensaban en el futuro, vieron un instante esto entre el comienzo del fin y la consumación del fin. En la cena del Señor él celebra la existencia escatológica, proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahí en su cena ya conocían el libre y completo perdón de Dios, pero todavía no habían alcanzado la perfección. La victoria sobre la muerte ya era de ellos y de nosotros también. Gloria a Dios. Pero seguimos lidiando con la muerte. ¿Sí o sí? Todo eso es la realidad.
Vivían en el espíritu, pero todavía vivían en un mundo que estaba ¿qué? Donde podía atacar Satanás. Satanás sí puede atacarnos nosotros. No somos inmunes al pecado. Podemos fallar. Cristo nos perdonó, pero podemos fallar. Ya los había justificado, pero ¿qué pasa? Todavía habría un juicio futuro. Había un juicio futuro. Habrá un juicio futuro. Según el Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yes. No para juzgarnos, sino más bien para evaluar las motivaciones de las cosas que hacíamos. Somos justificados. Eran el pueblo de Dios. Habían sido preparados para el futuro. Conocían sus beneficios y habían vivido a la luz de sus valores. Pero ¿qué pasa? Como nosotros, todavía tenían que vivir según esos beneficios y valores en el mundo presente. O sea, somos hijos de Dios, pero hay que mantener esa posición y no creernos salvos y siempre salvos. Oh, no, yo soy salvo y puedo pecar. No, hay que mantenernos bajo esos beneficios, bajo la regla de la casa, porque si no nos sometemos a la regla de la casa, nos van a sacar de la casa. Somos hijos de Dios, de manera que el armazón teológico esencial para comprender el Nuevo Testamento es así: ver el inicio de esa era. Y aquí lo tenemos, ese armazón. Así es. Que tenemos aquí esta era. Que Cristo inaugura. Mírenla ahí. Cristo la inaugura con la cruz y la resurrección. ¿Qué vemos ahí? Ya versus aún no. ¿Qué ya tenemos? Justicia. ¿Qué más tenemos? Paz. ¿Qué más tenemos? Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios. Pero aún tenemos justicia, pero ¿qué pasa? Aún no, ¿qué? No está consumada. Aún no está consumada. Tenemos paz, pero aún no es plena. Tenemos salud, pero aún ¿qué pasa? Hay enfermedad y muerte. Hay enfermedad y muerte. Tenemos espíritu, el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? Aún no está en su plenitud. ¿Sí o sí? Es la realidad que estamos viviendo. Tenemos salud, eres nuestro sanador, pero nos seguimos enfermando. Y quizás entre ustedes hay alguien que está quejado de alguna enfermedad y está medicándose o a través de los medios. Pero el Señor no dijo que es nuestro sanador y que nos iba a sanar. Cierto lo dijo, pero tenemos que seguir lidiando con esas cosas, hermanos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue completo, sí fue completo. Él inauguró, entiéndame, o me doy a entender, Él inauguró esa era, pero que todavía no ha llegado a su consumación plena. Por eso la redención en el Antiguo Testamento se vio prometida. En los evangelios se manifestó. En las cartas, en el libro de los Hechos se proclamó, se publicó, se expandió. En las cartas se explicó, pero la consumación todavía está para el futuro. Apocalipsis es la consumación plena de todo lo que Cristo hizo. O sea, Cristo lo inauguró con su llegada, muerte y resurrección, pero el pleno cumplimiento de todas esas verdades será cuando este cuerpo sea transformado, cuando venga el Señor, nos saque de esta tierra. Somos justificados. La justificación nos quita la culpa del pecado, pero la glorificación nos quita de la presencia del pecado para siempre. La santificación nos quita del poder del pecado. Ve, el pecado no me debe gobernar hoy, porque Cristo es mi amo. Pero cuando Él venga y transforme mi cuerpo, entonces saldremos de la presencia del pecado para siempre. Ya no más lidiar con el asunto del pecado. Hoy estamos claudicando en dos pensamientos. Hoy sentimos tristeza, hay momentos de tristeza, hay momentos de alegría, estamos sub y baja, estamos vacilantes.
Hay días que tenemos ánimo para venir a la iglesia a adorar y somos los más adoradores, que la voz se nos escucha. Oye, a través de la transmisión puede, oye, fulano, Esteban está adorando, contento, está contento hoy. A través de la radio lo podemos escuchar. Pero hay días que llego y ni una palabra me sale de la boca. Eso lo entendemos. Hay días que llego con el ánimo de adorar a Dios, pero hay días que ni quiero venir a la iglesia. Eso es propio de esta época. Pero aunque no tenga deseo, yo tengo que recordar, tengo que adorar a Dios. Cristo inauguró esta era, pero un día llegará la consumación donde ya no tendremos este desánimo que nos da hoy por hoy. Y un día lluvioso como hoy, fresco, que nos da deseo de quedarnos en casa, nos desanimamos, no queremos venir a la iglesia. Pero llegará un día donde todos esos pesares desaparecerán, cuando se consuma, cuando llegue la consumación plena de ese plan eterno de Dios. Nosotros esperamos esto, y eso es lo que los evangelios nos quieren presentar en términos genéricos, una mirada genérica, una mirada completa de los 4 evangelios. Es lo que quieren presentarnos. Cristo inauguró esa época, esa temporada, con su llegada, nacimiento, muerte y resurrección. Cristo nos introdujo al inicio del fin. Nos dio herramientas para nosotros mantenernos hasta que llegue el cumplimiento de todo eso. Él nos dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré el Consolador. Enviaré el Paracletos. La palabra Paracletos, para, significa estar al lado de alguien para ayudarlo, para socorrerlo, para consolarlo, para animarlo. Nos ha dejado el Espíritu Santo. Amen. Nos ha dejado su palabra para que la leamos, para que la vivamos, para que la introducemos en nuestros corazones. Y mientras estamos esperando el cumplimiento fiel de ese día glorioso, nos mantengamos en esta palabra, hermanos. No salgamos de este camino en espera del Señor. No sabemos cuándo será, pero nos mantenemos esperando a nuestro Señor. Trabajamos y actuamos como si nunca viniera, pero lo estamos esperando como si viera en el próximo segundo. Nuestra redención se acerca, hermanos. Aleluya. Animémonos, gocémonos en Dios, disfrutemos del culto cristiano. Amén. Disfrutemos de adorar a Dios con libertad. Amén. Porque nuestro Señor inauguró esta era, la era que un día Él vendrá y va a consumar. Démosle gloria a Él. Reunámonos con ánimo pronto. No mezquino. Démosle gloria a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Adorémosle por lo que Él es, no por lo que Él hace, aunque Él no haga. De hecho siempre Él hace, pero tenemos que adorarlo. Hay gente que dice, yo no voy a adorar porque Dios no me dio nada. A Dios se le adora no por lo que Él hace, a Dios se le adora por lo que Él es. Gloria a su Él es Dios. Y aunque usted no tenga deseo, tiene que sacar deseo y adorarlo. Y en esta mañana, aunque usted no tenga, quiera decir aleluya ni gloria a Dios, hágale fuerza y adore a Dios. Gloria a Dios. Y no es que le estoy diciendo que lo haga porque yo estoy diciendo esta palabra. No. Sino que, aunque usted no tenga deseo, la Biblia te enseña y me enseña a mí, alma mía, tú tienes que adorarle. Gloria a Dios. Es que me duele la cabeza, tengo que adorarle. Amén. Es que no tengo fuerza, aunque no, si me falta el habla, le adoro con las manos. Así es. Le adoro con los pies. Amén. Hago algo, grito, digo ay, amén. Aleluya. Así es. Pero no puedo estar triste en un corazón que tiene a Cristo. Tengo que adorarle. Necesito adorarle. Nombre, gloria. Aleluya. Es una necesidad, hermano. Gloria. No es asunto de estado emocional. Es la realidad versus las emociones. La realidad es, aunque te duela la muela, tienes que adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Suena como Aleluya. drástico, ¿verdad? Sí. Pero es lo que la Biblia me enseña. Amén. Amén. Pero usted ve muchos cristianos que vienen a los cultos y los que salen a una pesadilla se van de aquí. Sí. Perdieron el tiempo. Pero si usted viene con disposición, ánimo presto, yo no vengo a adorar porque el hermano está diciendo, yo vengo a adorar porque es mi compromiso. Es mi necesidad. Así es. Usted verá la diferencia. Amén. Esas caras largas serán diferentes de aquí. Sí, Se irá con las 9:15 de acá. yes. Solo mira el reloj cuando tiene las 9:15 está así. Las dos agujas están así.
Pero a veces el culto cristiano como que se convierte en una tortura china para muchos. Sí, Señor. Si el culto cristiano se está sonando eso para usted, es una alerta que me está diciendo, yo debo ajustar algo. Sí es. No importa la circunstancia, yo debo adorar a Dios. Sí es. El Señor les bendiga, mis amados. Amén. El Señor les guarde. A su nombre sea La la semana que gloria. viene vamos a entrar a este libro, porque todavía no he entrado a él. Gloria al Señor. Todo eso fue un entremés. Es una sopita de entrada que le estaba dando. El Señor les bendiga. Dejo por aquí a mi hermana Yesenia con la parte que continúa. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Nos da el privilegio de poder adorar todavía con libertad en este país. Porque lo podemos hacer con libertad en cualquier lugar, en cualquier momento. Que nos ayude el Señor a ser reverentes y a cumplir con su palabra.